Yo eh, estoy muy alegre por lo que está pasando con Colosenses y quiero que juntos vayamos al capítulo 3 de Colosenses, al capítulo 3. Y durante este tiempo hicimos una pausa para ir a Filemón, y hoy vamos a hacer un pequeño recuento antes de empezar la exposición del texto. Y para tener en cuenta eso, vamos a leer la porción del día de hoy, que es el capítulo 3, del versículo 5 al versículo 17. Y vamos a poner nuestros ojos ahí para ver un poco acerca de lo que ha estado pasando durante este tiempo en esta carta y lo que Dios ha estado enseñándonos, y de la manera en la que podamos recordar eso y aplicar a nuestro corazón lo que Dios desea para nosotros en este texto. Así que acompáñenme en la Nueva Biblia de las Américas, en el capítulo 3, versículo 5, a ver un poco más de lo que Pablo y el Señor querían enseñarnos a través de esto. El versículo 15 dice así, la palabra de Dios: que la paz de Cristo reine en sus corazones, a causa de la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose, amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Esta es la palabra de Dios. Oremos al Señor porque su palabra pueda en nuestros corazones hacer, y que nosotros le permitamos también hacer lo que solamente su palabra puede hacer en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por el día en el que nos has convocado alrededor de tu palabra. Yo de forma especial te doy gracias por eso, por el privilegio de cada domingo poder escuchar tu voz, por escucharte a través del texto y también poder compartirla a otros. Humillamos nuestras almas, Señor, a la autoridad, la inerrancia, la eficacia de tu palabra, y disponemos nuestra mente, pero también nuestras emociones, nuestros afectos aún, a ser expuestos a lo que realmente tú esperas, con las marcas de una vida cristiana que realmente muestra que Cristo es suficiente. Señor, ayúdanos a ver si realmente en nuestras vidas Cristo está siendo suficiente. Y también ayúdanos a encontrar el poder en el Evangelio para avanzar en el disfrute, en el gozo, en la paz, de ver que Cristo sea suficiente en cada uno de nosotros y que podamos disfrutar de vivir una vida para tu gloria. Toma mis palabras, Señor, toma los corazones de todos los que estamos aquí. Hoy te necesitamos más que nunca, Señor. Descansamos en el poder de tu Espíritu. Espíritu Santo, sé que estás entre nosotros como lo prometiste. Te pedimos que nos lleves a la verdad. Tu palabra es la verdad. Gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. R.C. Sproul decía cada vez que predicaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y es lo que decía Jesús acerca también de las predicaciones que él hacía. Él decía: hay gente que va a escuchar, y que así sea el día de hoy, que el Señor pueda nutrir nuestros oídos, nuestra alma a través de escuchar la palabra de Dios, pero que tengamos oídos para escucharla, que tengamos oídos dispuestos para someternos a ella, para vivir en conformidad a lo que la palabra de Dios dice. Durante este tiempo hemos visto que Colosenses se trata de la supremacía de Cristo, de la suficiencia de Cristo. Si pudiéramos resumir en una frase lo que significa la epístola a los Colosenses, es: Cristo es suficiente, Cristo es supremo. Y todas estas cosas han sido una forma en la que Pablo ha estado argumentando a la gente en Colosas la suficiencia de Cristo. Al principio, Pablo, al principio de la carta, en los versículos posteriores, creo que tengo que detener el audio porque no me deja ver las notas. Entonces voy a detenerlo. ¿Está bien? Entonces, por si tienen que arreglar algo ahí, lo siento.
Resulta que Pablo durante todo este tiempo está celebrando en primera medida que los colosenses tienen el Evangelio. En el capítulo 1 habla Pablo a los colosenses diciendo que celebra sus vidas, celebra que ellos tienen el Evangelio que da fruto y crece. Pero asimismo más adelante, él empieza a exponer en ellos la preocupación que tienen de que no sea el Evangelio lo que realmente está dando fruto y creciendo en sus vidas. Y seguimos avanzando y hay un punto de quiebre en el capítulo 3, en donde además de que Pablo está hablando acerca de las cosas que le alegran de que ellos están viviendo en el Evangelio, también Pablo les empieza a recordar acerca de las cosas que pueden ser una distracción para que Cristo no sea suficiente en ellos. Y por ejemplo, en el versículo 20 del capítulo 2, Pablo les dice: si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales de este mundo, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como? Y empieza a narrar cosas que para muchos de nosotros son muchas veces autoridad, preceptos de tradiciones, religiosidad, tal vez libertinaje y otras maneras de fe, otras maneras de cristianismo. No sé si lo recuerdan, estoy hablando acerca de cómo la gente en Colosas, religiones llenas de legalismo, pero también religiones llenas de misticismo. Y en el punto en el que estamos es cuando Pablo les advierte de todo eso, pero sigue recordándoles que ellos han nacido de nuevo. Y hay un punto de quiebre en el que la carta hace un cambio. Entonces, primero Pablo celebra que ellos tienen a Cristo, pero después Pablo les advierte que están perdiendo, que aunque tienen a Cristo, están desviándose de que Cristo sea suficiente en ellos. Pero a partir del capítulo 3, Pablo va a empezar a hablar de las cosas prácticas que ellos deberían hacer para que la suficiencia de Cristo sea una realidad en ellos. Entonces apenas comienza el capítulo 3, hay una frase que marca la diferencia en el versículo 1 del capítulo 3, y dice: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esos siguientes versículos, Pablo empieza a enfatizar acerca de la importancia del amor y las relaciones entre ellos. Y por eso terminamos en Filemón, recordando que Filemón y también su esclavo eran un gran ejemplo de cómo Dios esperaba que fueran las relaciones en la iglesia. Entonces, si pudiéramos ver marcas de una vida que está siendo realmente coherente a la suficiencia de Cristo, pues primero veríamos el amor. Pero me gustan las marcas que hay de aquí en adelante, porque amor pueden tener muchos. Con descendencia puede tener muchos. Tal vez no el amor que tuvo Filemón o el amor del que hablaba Pablo a Filemón diciéndole que se reconciliara con su esclavo que le había robado, que ahora le recibiera como un hermano, como un hijo. Seguramente no esa clase de amor. Pero de aquí en adelante Pablo va a empezar a hablar acerca de esas características. Y esto me recuerda a una historia. Estuvimos hace poco compartiendo con un amigo que tiene una alianza con una organización en Australia. Y dentro de los materiales ellos usaban un ejemplo con la Armada de Australia. La Armada de Australia, ellos hacen un proceso de selección y esas fuerzas armadas australianas tienen mucho éxito en sus avances, y ellos han atribuido que el éxito de lo que ellos están desarrollando es que ellos hacen un test, y ese test al inicio de el proceso de entrenamiento y de delegar realmente cuáles van a ser los cargos de estos militares está enfocado en ver la tolerancia que ellos tienen a la incertidumbre. Efectivamente, las Fuerzas Armadas y todo lo que tiene que ver con el campo militar y sobre todo en las misiones más difíciles necesitan gente que tenga una alta tolerancia a la incertidumbre. Y cuando ellos se dan cuenta por medio de ese test quiénes son los que toleran más la incertidumbre, esas personas son enviadas a las misiones más difíciles y son puestas en los lugares más importantes. Las otras personas son puestas a lugares más tranquilos y a rangos más bajos, porque no son capaces de tolerar esa incertidumbre todo el tiempo. Y eso ha llevado a ellos a una conclusión.
Y la conclusión no es que los que son más tolerantes a la incertidumbre son mejores, simplemente son diferentes. Y cuando analizamos la carta que Pablo escribe a la gente en Colosas, Pablo no está diciendo que los que no tengan estas marcas, los que no sean coherentes a lo que está enseñando, él no es que sean mejores, sino que su vida se va a caracterizar por una misión y un fruto diferente, y ese fruto va a hacer que en sus vidas ellos van a ver la supremacía de Cristo, la suficiencia de Cristo en todo lo que ellos hacen. Así que durante este tiempo, Pablo va a empezar a motivar, a exhortar, a animar a la iglesia en Colosa a que además de que ellos celebren que Cristo está en sus vidas, ellos puedan mostrar unas marcas de diligencia y coherencia a que realmente ellos desean buscar que Cristo sea suficiente en ellos. Y estas marcas las vamos a ver en el texto que está, como les cité y leímos ahora, en el versículo 15 al 17. Y primero vamos a ver que la primera marca es que la paz de Cristo reina en el corazón de los que han llamado. Ese va a ser el primer punto. Después vamos a ver que el segundo punto, la segunda marca y evidencia de una vida en la que Cristo está siendo suficiente, es que la palabra de Cristo abunda en ellos y tiene implicaciones en la iglesia local. Y por último, es una vida que todo lo que hace, lo hace en el nombre del Señor. Entonces, entendiendo esto, vamos a nuestro primer punto de hoy. El primer punto de hoy es que la paz de Cristo reina en el corazón de los que son llamados. Es una marca del corazón de aquellos que han sido llamados a ver la suficiencia de Cristo en sus vidas. Y como un resumen de todo lo que quiero enseñarles durante este tiempo es que si quieres ver la suficiencia de Cristo, tienes que ver reinar la paz de Cristo. Vamos a ver qué significa eso. Debes abundar en la palabra y debes hacer todo en tu vida como si fuera de parte de Dios, en el nombre de Dios. Vamos a leer el versículo 15 que nos ayuda a graficar un poco acerca de este primer punto. Dice así el versículo 15: que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la paz de Cristo reine es la primera afirmación. ¿Qué significa la paz? ¿Y qué significa que esa paz reine? Vamos a ver un poquito acerca de eso. Y vamos a ver qué tiene esto que ver con la suficiencia de Cristo en tu vida. Esto es uno de los temas más prácticos, de las predicaciones más prácticas que vas a ver en esta epístola de los Colosenses. Y a partir de ahora, quiero que siempre veas esto a la luz de que Pablo está hablándole a creyentes que tienen en sus vidas a Cristo, que les da el poder de llevar a cabo estas cosas. Y a partir de aquí la carta se va a volver muy práctica. Pablo va a empezar a hablar de la relación de esposa con esposo, de la relación de jefe con empleado, de la relación entre la iglesia, que lo vimos también a través del ejemplo de Filemón. Pero aquí en este caso él está hablando acerca de algo que tiene que pasar en el corazón del creyente. Dice que la paz de Cristo reine en sus corazones. La verdad suprema es la supremacía de Cristo, y por eso la carta a los Colosenses está hablando mucho de palabras como esta. Entonces Pablo dice, si tú quieres ver la supremacía de Cristo, debe reinar la paz en tus corazones. Pablo con esto lo que quiere decir es que una persona, solamente una persona en la que reine la paz de Cristo, va a ver la supremacía de Cristo en su vida. Y todo esto de la carta y la explicación que les doy es, realmente tenemos que considerar si vemos la relevancia de que Cristo sea suficiente en nuestras vidas. ¿Cristo es suficiente para ti? ¿Por qué es importante que Cristo sea suficiente? En el contexto de la iglesia de Colosas, ellos estaban creyendo en Dios, pero esa creencia estaba siendo mezclada con otras creencias, lo cual hacía que ellos fueran esclavos de legalismos, que ellos fueran esclavos de prácticas místicas. ¿Qué produce eso en la vida del cristiano? Cuando Cristo no es suficiente en su vida, el cristiano no puede experimentar que valga realmente la pena seguir a Dios, porque realmente no estamos viendo fruto allí. Si Cristo no es suficiente para la forma en la que tú amas, entonces tú no vas a experimentar fruto en la forma en la que se te demanda amar o en la forma en la que te sientes amado. Entonces tu vida, porque tiene un vacío en el amor, porque Cristo no es suficiente, tú vas a mendigar amor
vas a dar amor de forma defectuosa. Entonces, solamente en el área del amor, y si viéramos cada una de nuestras áreas, en nuestra mayordomía, en nuestra autoestima, en todas las áreas, el ser humano fue diseñado para que Cristo fuera suficiente. Cuando el ser humano no encuentra en su relación con Dios la suficiencia de Cristo, es esclavo del legalismo y queda en un estado totalmente peor del inconverso. El inconverso siempre tiene ilusiones. El inconverso siempre tiene la expectativa, tan solo si consiguiera esta persona. Y tal vez su vida es como una rueda hámster de buscar esa respuesta que sacie su corazón, el éxito, el dinero, la realización profesional. Pero cuando el creyente se da cuenta que ahí no está la esperanza, voltea eso y busca a Cristo, pero Cristo no es suficiente, se queda en la nada. Así que como creyentes nosotros realmente necesitamos que Cristo sea suficiente. Tú necesitas que Cristo sea suficiente. Porque si Cristo no es suficiente para tu vida, entonces tú vas a quedarte en la nada. Y eso va a ser como una religión, o más bien un ateísmo o un agnosticismo disfrazado de cristianismo. Porque en realidad en tu corazón tú no experimentas que Cristo sea suficiente para tu enfermedad, para tu soledad, para tu pobreza, para tus dudas, para tu falta de perdón y todas las cosas que son desafíos en tu vida. Y por esa razón necesitamos, al igual que los colosenses, no enredarnos en religiosidad ni en misticismos, sino que el centro de nuestra fe esté puesto en Cristo y que Cristo sea suficiente para nosotros. Y por eso Pablo está diciendo que para que la supremacía y la suficiencia de Cristo tomen lugar, la paz de Cristo debe reinar en los corazones de aquellos que fueron llamados. Así que, ¿qué significa la paz de Cristo? ¿Qué significa experimentar eso? Y muchas veces la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos habla de esa paz. Por ejemplo, Romanos 5:10 lo expresa muy bien. Dice Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Eso fue lo que cantamos ahora. Conocer a Jesús empieza por la primera comprensión. La primera comprensión es que Dios creó un mundo a su imagen. Dios creó hombres y mujeres como tú para que viviéramos conforme a su voluntad, que nos gozáramos de eso, de su amor para nosotros, sus propósitos en nuestra vida. Pero nosotros al pecar no solamente estamos haciendo lo malo, sino que directamente la consecuencia es que nos hemos convertido en los enemigos de Dios. Tal vez no queremos hacerle daño, tal vez las personas ignorantemente simplemente están llevando a cabo lo mejor que pueden en sus vidas, pero cuando una persona no está viviendo a favor o en coherencia lo que Dios espera de la humanidad, de su propia vida, está yendo en contra de Él y entonces se convierte en su enemigo. Y por eso la palabra de Dios habla de las personas que no han confiado en Jesús como enemigos. Es una etiqueta que Dios le pone a las personas que no han nacido de nuevo. En Romanos 5:10 lo recuerda, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados. Una de las formas de ver el Evangelio, una de las formas en las que tú tienes que ver la obra de Cristo, es que tú eras enemigo de Dios, pero Cristo viene a reconciliarte con Él. Entonces, ¿por qué Pablo habla de paz? Porque había guerra entre Dios y el inconverso. Colosenses 1:22 dice, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y eso lo que nos recuerda es el Evangelio, de lo que está hablando Pablo, es que lo que debe reinar en nuestros corazones, en nuestras vidas, es el Evangelio, la paz de Cristo, el resultado de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Colosenses dice, sin embargo, o sea, a pesar de nosotros, Dios ha reconciliado, Dios mismo. ¿Cuál es el Evangelio? Que Dios, a pesar de que éramos sus enemigos, Él mismo decidió llevar a cabo una obra de reconciliación. ¿Cuál es el problema de ser enemigos de Dios? ¿Cuál es la consecuencia más terrible de ser enemigos de Dios? No es que vas a ir al infierno, no es que el pecado te va a dañar. La consecuencia más terrible
de no ser un hijo de Dios, de no sentirte en una relación con Él, es que no le conoces. Es que no hay una relación reconciliada. Es que no eres su hijo. Es que no experimentas su amor. Pero Dios diseñó un plan para reconciliarnos con Él por la muerte de su hijo. Paul Benward, un comentarista acerca de este capítulo, dice que Cristo es la reconciliación porque Cristo es el perfecto Dios. Dios se hace carne y todos los atributos de Dios están en Cristo. Tal vez no todos son manifiestos, porque si no asustaría a todo el mundo, pero Él era perfectamente Dios. Jesús es Dios, se encarnó, Él es perfectamente Dios. Pero al mismo tiempo en su cuerpo de carne, cuando Él fue a la cruz, Isaías 53 dice que Dios mismo puso nuestros pecados en Él. Entonces, en un mismo cuerpo de carne, conciliaron las realidades de los pecadores y el Dios santo. Y entonces cuando Dios ejecuta a su Hijo y derrama su ira sobre Él, Él en realidad está castigando tus pecados y los míos. Y así nosotros somos reconciliados con Dios porque Él hizo lo imposible, recibir el castigo por ti y por mí, y lo creemos por fe. Entonces lo que Pablo está diciendo en Colosenses es que en nosotros debe reinar en nuestros corazones la paz de Cristo. Y entendiendo eso, entendiendo la obra de Cristo, él habla esta palabra reinar, entendiendo lo que significa la paz de Cristo. Y es que ya Dios no nos mira con ojos de justicia cuando hemos puesto nuestra confianza en Él, porque Cristo ha pagado por nuestros pecados. Y además de eso, su justicia perfecta se ha depositado en nosotros. Nosotros, ¿por qué podemos tener una relación con Dios? Porque somos buenos. Porque tenemos algo bueno en lo que Dios pueda fijarse. Dios solamente puede fijarse en una cosa para aceptarnos, y es en Cristo. Todo aquel que realmente ha puesto su confianza en Jesús como su Señor y su Salvador, entonces encuentra paz. Hay paz entre Dios y aquellos que han puesto su confianza en Él. Entonces, Pablo no solamente celebra eso en las vidas de ellos, seguramente ellos entendían eso. Cris, ¿puedes ir con Lina? Lina, ¿tú eres la profe de hoy? Mari, ok. Cris, ¿puedes ir con Lina? Y ahorita ya Mari va. Entonces, lo que quiero decir con esto es que Pablo celebraba que había paz. Era evidente que había paz entre los colosenses y Dios. Pero ¿cómo entonces hacemos que esto sea algo que produce la suficiencia de Cristo en nuestra vida? La suficiencia de Cristo en nuestra vida trae sanidad en esas áreas, y en todo lo que estamos buscando en realidad es la supremacía y la suficiencia de Cristo en nuestras vidas. Pero lo que dice Pablo es que nosotros tenemos que hacer de esa paz una realidad que reine en nuestros corazones. Que reine en nuestros corazones. Y esa palabra reine, en el idioma original, muchos filósofos de la época la usaban, que era como si hubiera un árbitro en nuestra vida. Ese árbitro que nos dice, esto está coherente a Dios, esto no. Entonces lo que Pablo está diciendo es que nosotros tenemos que conocer tanto lo que Dios ha hecho por nosotros para traer paz con Él mismo a través de la obra de Cristo, que esa obra empiece a decirnos si lo que estamos haciendo es coherente o no con lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso debe reinar, eso debe ser lo que gobierne nuestra mente, lo que dirija nuestros corazones. Pablo dice en este texto, reine en sus corazones. Estamos en el versículo 15 del capítulo 3 de Colosenses. Reine en nuestros corazones. Y esa palabra corazones quiere decir lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos y lo que nosotros amamos. Es muy importante que nosotros recordemos esto. ¿Qué es lo que amamos? ¿Qué es lo que realmente nosotros estamos diciendo? Esto es importante para mí. Esto es importante para mi vida. Lo que reina y lo que lidera lo que soy, ¿realmente es el amor que tengo por lo que Cristo ha hecho por mí? En muchas ocasiones en nuestra vida necesitamos hacer una pausa para empezar a considerar realmente qué es lo que gobierna en nuestros corazones.
Hay un filósofo que tiene un nombre enredado, no me acuerdo cómo se llama, pero hace parte de un grupo de filósofos que han llegado a la fe entendiendo que los razonamientos filosóficos necesitan responderse a preguntas elementales de la vida, como por ejemplo, ¿quién es el hombre? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Para dónde vamos con la humanidad? Y ese tipo de cuestionamientos realmente tienen que ser la forma en la que nosotros pensamos acerca de nosotros. Ellos han llegado al cristianismo porque la filosofía en sí misma no puede dar respuesta a eso. Pero la fe sí. La fe nos plantea nuestro origen y por lo tanto ese origen nos dice quiénes somos. Si sabemos de dónde venimos, también sabemos quiénes somos. Y si sabemos quiénes somos, también sabemos para dónde vamos. Y ese grupo de filósofos está escribiendo acerca del cristianismo ahora porque han encontrado respuestas que la filosofía en sí misma no puede dar. Y de esa misma manera debe ser nuestro caminar cristiano. Debemos cuestionarnos a dónde llegan nuestras preguntas. Yo me acuerdo que lo que está diciendo Pablo ha sido muy útil para mí. Pablo está diciendo que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. ¿Qué significa eso en la práctica? Yo me acuerdo años atrás acerca de mi vida. Yo tenía problemas en relaciones en mi liderazgo, mientras llevaba a cabo mis primeros tiempos de liderar a otros. Y yo entendía que había muchas relaciones rotas. Y la verdad yo lo que concluía eran cosas como, no, es que esta gente rebelde son estos jóvenes que hoy en día no quieren conocer de Dios, esta gente es terrible. Y por ahí yo después pensaba, no, es que este personaje puntualmente está en la carne, es que ama mucho el pecado. Y yo me la pasaba llegando a ese tipo de conclusiones. Pero con el pasar del tiempo, esa paz de Cristo que empieza a tomar un lugar importante en mi corazón, me hizo darme cuenta que el Señor había muerto por mi paciencia, había muerto por mi incapacidad de amar y fue evidente cuando yo vi el amor de Cristo en la cruz, que yo no amaba como Él. Cuando Pablo en la carta a los Colosenses está diciendo que la paz de Cristo reine en los corazones, es que usted pueda comparar lo que usted ama, lo que usted es y lo que usted está haciendo con la obra de Cristo. Y hubo un día en donde yo muy sinceramente tuve que reconocer que yo tenía un problema para amar a la gente. Y yo desenmascaré ahí algo, y era que yo tenía un rey falso en mi corazón. No era Cristo el que reinaba en mi manera de amar, sino era yo mismo, amando a la gente a mi manera, con impaciencia, amando a la gente con mis pareceres. Y seguramente sigo luchando porque amar es de las cosas más difíciles que podemos ver en la vida y mucho más en la vida cristiana. Pero gracias a que desenmascaré la verdad, si es cierto realmente que yo estoy teniendo ese tipo de relaciones porque la gente es rebelde. Si es cierto que yo estoy teniendo este tipo de rupturas porque la gente es una pecadora y no ama a Dios. Si es cierto y ese tipo de cuestionamientos tenemos que hacerlo. Es cierto que la razón por la que yo tengo este tipo y yo me tuve que decir la verdad y decir, no, la verdadera respuesta a esto tal vez es verdad que la gente no ama a Dios, tal vez es verdad que los jóvenes no se apasionan por Él, tal vez es verdad. Pero nosotros como cristianos debemos de garantizar que realmente la paz de Cristo sea el árbitro de lo que nosotros somos. Que lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz, en el Evangelio, nos muestre si realmente nosotros estamos siendo coherentes a eso. Y cuando yo me doy cuenta cuánto Cristo me ha amado, yo digo, yo no amo así. Y la verdad, mi verdadera realidad de las relaciones no es lo que yo digo de la gente, es que yo tengo un problema para amar porque no he conocido lo suficiente el amor de Dios. Y un día el Señor me lo enseñó a través de su palabra. Yo fui a un entrenamiento para hacer campamentos. Y en ese campamento el primer tema era el amor de Dios. Yo dije, no, pues eso ya lo entendí hace rato, el tema del amor de Dios. Y en Juan habla de que el que no ama es porque no ha conocido el amor de Dios. Y el Señor con el amor me destrozó. Yo iba a aprender a hacer una metodología y ahí el Señor me dijo, llevas tanto tiempo y no sabes amar porque amas a tu manera y tú eres el que gobierna en los afectos.
Cuando Pablo a los colosenses le dice que la paz de Cristo gobierne sus corazones, es que realmente quien reina en tu vida sea el Evangelio, lo que Cristo ha hecho por ti. Y por eso Pablo dice, si ha resucitado, entonces por tanto. Entonces necesitamos mentes que se estén haciendo las preguntas correctas. ¿Qué pasa cuando pecas, por ejemplo? ¿Estás pensando que la culpa es de las personas? ¿Estás pensando que realmente es porque no te comprenden o es porque te falta tiempo, que no buscas más a Dios? ¿Y tu vida es una vida llena de justificaciones? ¿O realmente la paz de Cristo se ha convertido en el árbitro que dice si Él te ha reconciliado con Él mismo ha sido el que ha hecho esa obra? Tú deberías vivir en coherencia con muchas cosas. Entonces, ¿cuál es la verdad? Y por eso la conclusión de Pablo a esta aplicación en el versículo 15 dice, y sean agradecidos, que la palabra de Cristo abunde en ustedes. Dice el versículo 15 en la parte 2, para afirmar esto de que la palabra de Cristo abunde en ellos, dice, a la cual en verdad fueron llamados a un solo cuerpo, y sean agradecidos. Entonces lo que Dios espera es que realmente si nosotros hemos sido reconciliados con Dios entre nosotros, podamos comprender que esa reconciliación ha sido una reconciliación grupal y se supone que así como Filemón perdonó a Onésimo y eso que Pablo dice acerca de amarse, de tenerse paciencia, esa debe ser nuestra realidad. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos comprometemos con los demás? ¿Por qué no amamos? ¿Por qué no hablamos la verdad en amor? ¿Por qué no nos comprometemos con la iglesia? ¿Por qué tenemos que decirnos la verdad? ¿Será porque no, es que yo no tengo tiempo? ¿Qué estás diciendo acerca de quién reina? Tal vez está reinando tu trabajo tanto que entonces tú no tienes tiempo. No, es que yo estoy enfermo, yo estoy cansado, yo estoy con sueño, yo estoy muy ocupado, muy ocupada. Es la verdad. Yo tuve que decirme la verdad. Y hasta el momento en donde yo desenmascaré al rey falso, el Evangelio pudo hacer la transformación. ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué no caminas en coherencia con esa realidad de que has sido salvado por Cristo? Dite la verdad. Y esa verdad llega hasta el final. Tal vez no has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, dite la verdad. Si tú nunca has experimentado una relación genuina con Dios, puede que hayas pasado mucho tiempo escuchando acerca de la palabra de Dios, pero si tú no experimentas, nunca has experimentado que el Evangelio sea el que reina en tus afectos, ahí es hora de empezar de nuevo. Y no tiene nada de malo. Steve Jobs dijo, era un creyente, no era un creyente, terminó su vida en frustración y él tenía un dicho, no tengo miedo a empezar de cero. Una persona que no tenía a Cristo. Cristo, con un Dios soberano que nos ama, que está con nosotros. No tenemos miedo de exponer nuestro corazón y decir la verdad, es que yo soy un egoísta. La verdad es que soy un perezoso, la verdad es que no quiero amar a este tipo de personas y lo he decidido en mi corazón porque me fastidian. No quiero comprometerme con la iglesia porque no quiero que exponga mi corazón, no quiero dedicar tiempo a otros. ¿Qué es la verdad en tu vida? El Evangelio tiene que ser el árbitro de tu vida. Y me encanta la aplicación de Pablo y es que si tú realmente, la paz de Cristo reina, tú entiendes que tú has sido llamado en un solo cuerpo y debemos ser agradecidos por eso. Tenemos la iglesia, que es la que nos ayuda, que realmente el Evangelio sea aquel que reine en nuestros corazones. Entonces, la primera característica de una persona que va a experimentar la supremacía de Cristo en su vida es una persona que constantemente está llevando sus afectos a la cruz. Si yo he sido reconciliado, si Cristo ha muerto por esto, si Cristo murió por mi pereza, si Cristo murió por mi avaricia, si Cristo murió e hizo paz con mi lascivia y con mis deseos sexuales, entonces eso es lo que debe reinar en mis afectos. La cruz de Cristo y la paz que tenemos en Cristo debe ser lo que dirige nuestros afectos. Y eso va a ser una constante reflexión y es por eso que el segundo punto se deriva de este.
Y qué bueno pregúntate, ¿qué es lo que gobierna tu vida? ¿Cuál es el árbitro de tu vida? ¿Cuántos resultados tienes en el trabajo? ¿Cuánto te aman y por eso te diriges? ¿Tu comodidad? ¿Qué es lo que reina? Y es por eso que el segundo punto es la segunda característica de aquellos que verán la supremacía de Cristo en sus vidas, es que la palabra de Cristo abunda en los llamados. El versículo 16, la palabra de Dios dice así: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. La primera afirmación es que la palabra de Cristo abunde. ¿Qué significa que la palabra de Cristo abunde? Hay otras versiones que dicen que la palabra de Cristo habite. La palabra de Cristo habite, eso es lo que dice la Nueva Biblia de las Américas. Pero me gusta la Reina Valera, dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Entonces lo que está explicando Pablo es que aquellos que van a ver la suficiencia de Cristo en su vida es una persona no solamente que lee la Biblia, es una persona en la cual la palabra de Cristo abunda, hay en abundancia, sobra, es algo que rebosa en su vida. Un predicador dice que como cristianos nosotros debemos de estar tan sumergidos en la palabra de Dios, tan apasionados por ella, tan abundando en ella, que es como si cuando nos cortaran, en vez de salir sangre, saliera palabra de Dios, salieran las convicciones del Evangelio. Y eso parece una comparación un poco exagerada, pero estamos en un contexto tan difícil de vivir. Mis hermanos, ¿cuántas horas tiene la semana? ¿Cuánto tiempo de tu vida tú te la pasas expuesto a la palabra de Dios? Yo quiero decirte una cosa, si tú no estás sobreabundando en las verdades del Evangelio, Cristo no va a ser suficiente para ti. Si lo único que tú recibes de Dios es un sermón de 1 hora los domingos, Cristo no va a ser suficiente para ti. Te vas a rendir a otras idolatrías y no te vas a dar cuenta por qué para ti Dios no es tan importante. Realmente Dios no es tan importante para nosotros, porque realmente no estamos viendo que su obra actúa en nosotros y Dios actúa a través de su palabra. Y lo que Pablo está diciéndole a los colosenses, ustedes tienen a Cristo, cuídense de las falsas enseñanzas, pero ahora necesito que entren en acción. Si ustedes quieren ver la supremacía de Cristo, la suficiencia de Cristo, la palabra de Dios tiene que abundar en ustedes. Que abunde, exageren en esto. Exageren, abusen, todo en exceso es malo, menos la palabra de Dios. Y cuando usted aprende a sumergirse en la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que entre más estudia, esto se convierte en su tesoro. Segunda de Timoteo 1:14 dice: guarda mediante el Espíritu que habita en nosotros el tesoro que se te ha sido encomendado. La palabra de Dios habla del Evangelio. Nosotros necesitamos una y otra vez, cada vez más fluidez, porque si no nuestro corazón nos va a empezar a engañar, nos vamos a empezar a justificar. Solamente la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo y que discierne las intenciones de tu corazón. Si tú no abundas en la palabra de Dios, tu corazón, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios del corazón? El corazón es perverso y engañoso. Y el primero que va a engañar es a ti mismo. Tú vas a creer que estás bien, tú vas a creer que eres cristiano, tú vas a creer que lo puedes manejar, tú vas a creer que es algo menor, vas a minimizar el pecado. O tal vez vas a creer que eres muy bueno y te vas a esforzar en legalismos, sin disfrutar el gozo de seguir al Señor, disfrutar de su poder, y el legalismo te tiene hasta el cuello y no disfrutas de una relación con Dios. Y para evitar esos dos extremos, solamente la palabra de Dios puede exponernos a lo que realmente necesitamos. Y por eso Pablo le decía a Timoteo: guarda mediante el Espíritu. El Espíritu Santo te va a ayudar a guardar el tesoro que te ha sido encomendado. Necesitamos sobreabundar. ¿Cuántos versículos de memoria no sabemos? No es legalismo. Es que necesitamos en los momentos difíciles tener palabra de Dios en nuestra mente.
Ha sido mi lucha cada vez que estoy preparando un sermón, aprenderme los versículos de memoria. ¿Qué hay en tu mente durante toda la semana? Solamente son 2 horas expuestos a la Biblia, pero tienes un montón de tiempo expuesto a un mundo caído que no ama al Señor, una ciudad sensualizada, materialista, gente que no ama al Señor, hablándote de que el éxito es tener dinero, el placer es otra cosa que no es placer en el Señor. ¿Qué va a terminar haciendo tu vida si tú no abundas, si eres diligente en que la palabra de Dios abunde en tu vida? Vas a hacer todo lo opuesto. Vas a buscar la suficiencia, vas a sentirte esclavo de otras cosas, no vas a experimentar la libertad que tenemos en Cristo. Y otra parte clave del versículo 16 que tiene que ver con cómo la palabra de Cristo abunda. Qué bueno que tú antes de que pase esto, yo quiero ser muy sincero, hermanos, con esto. Yo quiero hacer una pausa y yo quiero que te preguntes, ¿tú tienes tiempos de calidad con Dios cada día? Tú dices creer a Jesús. Jesús estaba haciendo discípulos. Para ser discípulo de Jesús tú tienes que permanecer tanto con Él que tú le ames, que tú realmente disfrutes de estar en su presencia. Y eso es parte de que la palabra de Dios abunde. ¿Cómo son tus tiempos con Dios? Tal vez no los tienes. Si tú nunca tienes tiempos con Dios, tú no vas a disfrutar de su palabra, porque no disfrutas de quién viene esa palabra, de quién es esa palabra. Si hay una aplicación directa que puedes hacer es que debes, si tú no tienes ganas no importa, debes abundar en la palabra de Dios. Búscala, estúdiala, ten tiempos cada mañana en leer porciones donde tu mente se exponga. Si nosotros no nos exponemos a la palabra de Dios, nuestro corazón nos va a engañar, vamos a ser endurecidos, vamos a empezar a creer en otras cosas. Y otra forma práctica en la que la palabra de Dios aquí mismo nos está enseñando cómo la palabra de Dios va a abundar está en la segunda parte del versículo 16. Y me gusta lo que dice la Reina Valera, en este caso es una traducción que es más puntual. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Una forma en la que la supremacía de Cristo puede darse en el contexto de la iglesia es que nosotros nos animamos con la palabra de Dios. Mis hermanos, la iglesia no es un lugar en donde nos criticamos. La iglesia no es un lugar en donde murmuramos del otro. La iglesia no es un lugar en donde nosotros nos creemos mejor que los demás porque nosotros hacemos más cosas. La iglesia es un lugar en donde todos somos pecadores igualitos. Y nuestro deseo es animar al otro. La exhortación es que yo animo al otro con la palabra de Dios. Está muy de moda la predicación expositiva. Pero Dios no solamente quiere que haya predicación expositiva en el púlpito, sino entre los miembros en la iglesia. Que ustedes puedan hablar la verdad en amor y que eso sea lo que haga que abunde la palabra de Dios. No solamente yo me estoy esforzando porque abunde la palabra de Dios en mi vida personal, sino que yo me expongo a otros para que ellos me expongan lo que hay de la palabra de Dios en ellos. Y si todos estamos llenos de la palabra de Dios y todos estamos teniendo conversaciones llenas de la palabra de Dios, la supremacía de Cristo va a ser una promesa entre nosotros. Vamos a empezar a experimentar cómo Jesús es suficiente en cada una de nuestras áreas y cómo Él empieza a ganar las victorias que nosotros no hemos podido ganar. ¿Cómo está tu relación expositiva con otros creyentes? ¿Estás hablando la verdad de la palabra de Dios con ellos? ¿Estás en un estilo de vida en donde estás con sabiduría? ¿Qué quiere decir eso? Con temor, no con crítica. Yo estoy, ¿cómo mi ánimo hacia esta persona puede motivarle a que pueda ser coherente con su vida? Y otra vez, ¿cuál es la verdad? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué preferimos la hipocresía, mis hermanos? ¿Por qué preferimos quedarnos callados y distantes de las personas? ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos la palabra de Dios y la verdad en amor? ¿Por qué no nos exhortamos con sabiduría? ¿Cuál es la verdad? ¿No queremos ser expuestos? Tenemos
miedo que nos rechacen. La palabra de Dios dice que para nosotros poder experimentar la supremacía y la suficiencia de Cristo, nosotros necesitamos enseñar la palabra de Dios y también animarnos unos a otros. ¿Usted está siendo animado con la palabra de Dios por alguien? Si usted no está siendo animado con la palabra de Dios por alguien, usted no está siendo exhortado según lo que la palabra de Dios dice, usted no va a ver la supremacía de Cristo en su vida, usted necesita ser discipulado. Ayer hablábamos con los miembros de esto, porque algunos no son disponibles para ser discipulados. No, es que yo no tengo tiempo, es que realmente qué es lo que hay detrás de un corazón que no quiere ser enseñado y que no quiere ser exhortado con la palabra de Dios. Si hay gente que se está preparando para hacerlo con amor, si Dios ha enviado gente para animarte y guiarte amorosamente, no es crítica, no es legalismo, mire lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios envía a la gente, anímense. Esa es la palabra exhortación, es la búsqueda del bien del evangelio en la vida de esa persona. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué está pasando con nuestros corazones? ¿Creemos que realmente podemos hacerlo solos? ¿Creemos que nosotros tenemos todo bajo control? ¿O creemos que ya tenemos todo control? ¿O realmente creemos que no tenemos tiempo? Mis hermanos, si nosotros no tenemos tiempo para que la palabra de Dios abunde en nosotros no estamos siguiendo a Cristo. Estamos siguiéndolo a nuestra manera. Y seguir a Cristo a nuestra manera es seguir a un Cristo que no es el Cristo bíblico. Y estamos en la iglesia para que la palabra de Dios sea la que reine. Y si nosotros queremos ver que Cristo sea suficiente en nuestra vida, que Él nos salve de nuestras necesidades, tenemos que empezar por someternos a lo que la iglesia y la palabra de Dios nos enseña acerca de ¿quieres que Cristo sea suficiente? Todos estamos esperando que Dios sea bueno con nosotros. Todos. Tenemos cosas, Dios mío, ayúdame. Pero Pablo dice, mira, ¿quieres que Cristo sea suficiente? Medita en la obra de Cristo en tu vida, que la palabra de Dios abunde. Ah, no, Señor, eso no lo quiero hacer. ¿Cómo funciona? Tenemos un Dios bueno, Él va a tener misericordia de nosotros, pero si nosotros realmente queremos ver una vida gobernada, en donde Cristo es suficiente y yo diga, vale la pena seguir a Cristo, mi Señor y Salvador, es lo mejor que me podía pasar. Mi vida por los poros dice que aunque digan que me maten, si niego a Cristo no lo haré porque es lo mejor, Él es mi tesoro, Él es mi gran tesoro, mi mayor herencia es estar con Él, seguirle. En realidad es lo mejor, en realidad Jesús era Dios, en realidad vino a salvarme de mí mismo, puedo verlo. Si tú no experimentas eso, aún tu vida cristiana está siendo el instrumento para que otros digan, no vale la pena ser cristiano, el primero eres tú. Pero qué hermoso es ver la supremacía de Cristo, qué hermoso es ver cuando uno dice, antes estaba en esto. Qué hermoso es ver que yo ahora puedo decir que aunque todavía sigo teniendo desafíos para amar, ya no amo igual. Yo era esclavo de mi manera de amar. Y ahora puedo tener paciencia, puedo amar. Puedo dedicar tiempo a otros que aún yo podría decir en otro tiempo no se merecen en mi orgullo. Mi orgullo me tenía esclavo, somos esclavos. Qué hermosura es ver reinar el Evangelio en nuestra vida. Pero necesitamos ser obedientes. Si Cristo está en tu vida, entonces debes poner toda tu diligencia en que lo que realmente diga si estás caminando bien o no sea el Evangelio. Y Pablo le dice a la gente en Colosas que para poder ver la supremacía de Cristo, la palabra de Dios debe abundar. ¿Sabes estudiar la Biblia? Si la palabra de Dios no abunda, no vas a ver la supremacía de Cristo en tu vida. La supremacía de Cristo es realmente nuestra necesidad. Vamos a ser esclavos de otras cosas. Así que, entendiendo esto,
necesitamos urgentemente ver cómo esto aplica en nuestra realidad. El último punto que quiero compartir con ustedes es que si la palabra de Dios abunda, por último el versículo 17 es cómo nuestra conducta, una marca de realmente que la supremacía de Cristo está viviendo y siendo realidad en un creyente, es que todo lo que hacen, lo hacen en el nombre del Señor. El versículo 17 dice, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Entonces, no es legalismo nuevamente. Esta enseñanza comienza recordando que la paz de Cristo reina, la paz es lo que el Evangelio ha hecho. Entonces, si tú eres reconciliado con Dios y si el Espíritu Santo habita en ti, entonces tu vida y tu actuar debe ser siempre pensando cómo lo que yo hago es de parte de Dios. Si yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy yendo a la iglesia no solamente por mí, para ver Dios qué tiene para mí, sino que yo voy a la iglesia para que mi vida sea de parte de Dios. Si yo voy a adorar como si fuera de parte de Dios. Si yo voy a trabajar, sea como si fuera de parte de Dios. Y quise tocar este punto porque miren lo que dice en la segunda parte del versículo 16, otra manera de exhortarnos, otra manera en la que el cristiano es alentado a que la palabra de Dios abunde, es también siendo coherentes con esa forma de alentarnos. Miren, aparte de exhortándonos unos a otros, nos exhortamos con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en nuestros corazones. Mis hermanos, no es por tirarles, pero yo a veces veo que en nuestros tiempos de adoración hay gente que es como si no tuviera nada que agradecerle al Señor. Y nosotros tenemos que evaluar eso, porque nuestra forma de cantar está alentando al que tenemos al lado o está diciendo, no, sí, esto como que no, esa canción no suena bien, esas letras ni se ven, y más bien mi trabajo, mi canción, mi adoración, mi entrega. Eso no estoy hablando de que usted tiene que alzar las manos, que tiene que ser igual de escandaloso que yo, no le estoy diciendo eso. Pero uno sabe cuando una persona realmente está entregada a un tiempo de adoración y acción de gracias a Dios, así esté quieto. No ve eso. Y eso espiritualmente se transmite. Y lo que Pablo dice es que así cuando cantamos, cuando adoramos, nos estamos motivando los unos a los otros a que la palabra de Dios abunde. Si usted es hombre, cante duro, aliente. Y usted mujer en su rol, hágalo a su manera, pero hágalo con entrega, con acción de gracias, dice la palabra de Dios. Son canciones espirituales, son con acción de gracia en nuestro corazón. Realmente estamos agradecidos con Dios. Y por eso ese último punto de que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Dios, incluye también lo que hacemos dentro de la iglesia. Todo lo que nosotros hacemos, cuando nosotros decidimos hacerlo en el nombre de Dios, eso hace que nosotros recordemos que nuestras vidas son para aquel que realmente reina. Cuando nosotros empezamos a tomar decisiones difíciles en nuestro comportamiento, en nuestra agenda, así sean cosas que no parecen tan grandes, yo empiezo a decir, uy, en la mañana yo podría dormir más, pero voy a llegar más temprano. Son decisiones que realmente le están diciendo a tu mente quién es quien gobierna. Yo sé que hay momentos difíciles, mis hermanos, pero si ustedes siguen viendo que en su vida es una constante no llegar aquí con la motivación de estar a las 10 de la mañana, háganse las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué no están haciéndolo? No, es que tengo esto. ¿Realmente es eso? ¿O quién está reinando tu domingo? ¿Realmente te vienes a encontrar con el Rey? Si fuera Jesús en persona quien dijera aquí hoy, nos vemos a las 10 de la mañana, ¿cómo sería nuestra actitud? ¿Realmente es Él el que nos cita? Hagámoslo como para el Señor, como en nombre de Él. Por eso nos comprometemos, porque se trata de Él. Si la paz de Cristo abunda en nosotros, entonces todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos como para el Señor, dando gracias
¿Por qué nosotros servimos? ¿Por qué nos comprometemos? No porque le estamos haciendo un favor a la iglesia, no porque queremos hacer un favor al jefe siendo buenos trabajadores, sino porque estamos agradecidos, porque la paz de Cristo es por gracia. Hemos sido reconciliados con Dios de gratis. El Señor entregó a su Hijo en tu lugar. El cielo está abierto para ti. Él quiere bendecirte, quiere estar contigo, quiere que te sientas acompañado, amado, que superes tus conflictos, que sepas que Él está contigo, que lo experimentes. Y aquellos que lo experimentan saben que siempre, siempre, siempre estamos en deuda. Porque el amor de Dios es incomparable. Paul Warchen en una de sus prédicas recordaba uno de los poemas y decía: si todo el mar fuera tinta, si todo el mar fuera tinta, y todo el cielo fuera un pergamino, y cada uno de los árboles y los tallos que hay sobre la faz de la tierra fueran pinceles, y cada hombre existente y viviente fuera un escritor de profesión, se secarían los océanos, no alcanzaría el cielo de cielo a cielo para escribir la gracia y la misericordia y la abundancia del amor de Dios. Para nosotros es tan alentador ver que cada esfuerzo porque la palabra de Dios abunde, cada esfuerzo por meditar en la obra de Cristo en nuestras vidas, siempre va a tener como fruto el amor de Dios en nuestras vidas. Vale la pena cada arrepentimiento, vale la pena cada pequeña decisión que tomamos para hacer las cosas como para el Señor. Y vamos a ver sobre todas las cosas que Cristo va a ser suficiente. No vamos a vivir siempre en la queja, aun por difícil que sea la situación. Así que mis hermanos, así como las armadas de Australia, tal vez no se trate de que haya cristianos mejores que otros, pero dependiendo también de la capacidad que ustedes tengan de someterse a la palabra de Dios, así mismo ustedes van a experimentar la supremacía de Cristo. La obra de Dios es gratis, pero Dios ha dispuesto para nosotros un tesoro que nosotros necesitamos descubrir primeramente en la meditación del Evangelio, en abundancia de la palabra de Dios, en que nuestras obras sean coherentes con esa palabra, y necesitamos estar en esa constante evaluación. 3 marcas de una persona que va a experimentar la supremacía de Cristo. El Evangelio en su vida es su verdadero árbitro, no las excusas, no sus deseos, no sus afectos. Si Cristo te ha liberado, tú deberías vivir en esa coherencia, no hay otra historia. Ahora, después de eso, que la palabra de Dios abunde. Vas a tener que tomar decisiones para que la palabra de Dios abunde. Si tú no tienes ganas de orar, la única esperanza para eso es que tú ores. Si tú no tienes ganas de leer la Biblia, la única forma en la que te guste leer la Biblia es que tú vayas a leer la Biblia. La única forma en la que tú vayas a leer la Biblia es que tú tengas tiempo para leer la Biblia. Vas a tener que soltar tu celular. ¿Cuánto tiempo dice tu celular que pasas allí? ¿Has pasado hoy tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo estás en redes? Compara ese tiempo con el tiempo que pasas en oración. John Piper decía que en el cielo los testigos de que no había excusa van a ser Facebook, Instagram, WhatsApp. Nunca había excusa, porque sí teníamos tiempo para perder en cosas triviales. ¿Quieres ver que Cristo sea supremo en tu vida? Suelta las trivialidades. Tal vez son cosas que amas, pero a comparación de la supremacía de Cristo y ver a Jesús reinar de una forma real en tu vida, necesitas tomar decisiones, amistades, tiempos, sueño, pereza. Necesitas hoy tomar la decisión. Separa tiempos fieles en tu mañana. Levántate a una hora fiel en donde puedas entender en orden cómo buscar a Dios. Siempre ve a Dios en arrepentimiento. Señor, la paz de Cristo tiene que reinar en esta área, Señor, pero reconozco que me la he pasado justificándome. La verdad de esto es que soy
tal cosa, soy un perezoso, amo la pornografía, me encanta la pereza. Esa es mi realidad. Y cuando vamos a Él ahí y cuando ahondamos en su palabra, siempre vamos a encontrar gracia. Tus tiempos con Dios son tiempos en donde tú comienzas con arrepentimiento. La palabra de Dios abunda en ti. Tenemos un gran problema en la iglesia actual. Creemos que podemos ser cristianos sin que la palabra de Dios abunde. Los colosenses tenían el desafío de si creían en esto o creían en sus religiones creadas. Si tú te has creado una religión en donde es posible seguir a Jesús sin que la palabra de Dios abunde, déjame decirte que estás creyendo en otro cristianismo que no un cristianismo bíblico. La palabra de Dios abunda. Y en ese orden, cuando el Evangelio es el que define tu vida, cuando la palabra de Dios abunde, como si fuera directamente proporcional, tú vas a vivir una vida que es como si todo lo que haces lo hicieras como de parte de Dios. Y vas a empezar a colaborar con Él y te sintonizas con ese Evangelio que te rescató para que también tú rescates a otros. Tú no vas a amar ser discipulado y cuidar a otras personas si la palabra de Dios no abunda en ti. Estás amándote a ti mismo y amando tus propias cosas. Pero por gracia, cuando Pablo está dando esta instrucción es porque hay esperanza para ti. Hay posibilidad de que la supremacía de Cristo tome el control de tu mente y hoy estás frente a esa decisión. Que sea el Espíritu Santo que nos ayude a ser como esos miembros de las Fuerzas Armadas australianas que tienen capacidades para estar en los frentes más difíciles. Que el Señor nos haga cristianos fuertes en la meditación de su palabra, en la meditación del Evangelio y coherentes con nuestra vida. Oremos. Oremos al Señor para que esto sea una realidad en nosotros. Mientras preparamos la última canción,